Venga, hola, buenas tardes, noches, días, donde sea y cuando sea que estéis escuchando el podcast de los multados del comunismo. Bueno, los muertos del comunismo. Como ya habréis visto en Twitter, hoy os traemos a un invitado de la plataforma Fumpels Aires y en este capítulo vamos a hablar de la represión del Estado capitalista. Entonces, si te quieres presentar, invitado de lujo, porque ahora tenemos invitados. Hola, soy Javi, uno de los multados y miembro de la plataforma Fumpels Aires. Uy, eso que hacía. Y nada, un placer estar en Los Muertos del Comunismo. Un placer tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes un poco cuál ha sido vuestra experiencia. Pero antes, sección humana. Bueno, no sé si has escuchado alguno de nuestros podcasts Sí. o los conoces o tal, pero antes de empezar hacemos una sección humana en el que cada uno habla de últimamente de cosas muy locales y un poco provincianas, un poco de no sé, de Telemadrid aplicado a los puertos del comunismo. Pero bueno, si quieres empezar tú a contarnos algo para que Vale, los oyentes te conozcan y empaticen contigo. vale. Bueno, yo esto no lo tenía pensado, pero nada, hace 30 minutos yo creo que he padecido un intento de que no llegue hoy al programa. No sé si habrá sido el CNI o algo así, porque de una forma un poco extraña mi silla se ha roto, me he metido un leñazo, me he metido un golpe bastante fuerte y la pata de la silla estaba desmontada de una forma que a mí me parece que únicamente se puede hacer a propósito. No sé si es que como no tengo coche no me podían cortar los frenos del coche y han tenido que ingeniárselas así para impedirme estar aquí. Pero bueno, estoy bien, no me he roto nada, solo me he hecho un poco de un raspazo en la mano. No sé, eso ha sido lo más reciente que tengo. El otro día yo también me cargué una silla, entonces veo que hay correlación. Bueno, hago un disclaimer para que los otros invitados que han estado en el programa no se enfaden, porque aquí he asumido que eras tú el único invitado, pero hemos tenido más. Tuvimos a Vicente para hablar de urbanismo y tuvimos los clásicos Expedientes M. Exacto. Y este chico ahora está en paradero desconocido y no sabemos si vivo o muerto o qué ha pasado. Pero bueno, me arrepiento de sacar este tema porque en Twitter van a decir algo. Espero no correr la misma suerte, igual es el primer intento de varios. En fines, las sillas y la policía. Correlación puede ser. Bueno, yo voy a contar una anécdota. O sea, a ver, es que no es una anécdota que digas, hostia, qué graciosa, qué risa. A ver, es como una anécdota neutra, pero me apetecía contarla más que nada porque no sé, si tenéis imaginación, pues es yo siendo ridícula. Entonces, si hay audiencia para ello, que sé que la hay, pues disfrutadlo. Bueno, yo como soy una buena trabajadora productiva asalariada, yo solo gasto 3 descansos de cigarro, ¿vale? Y vosotros diréis, qué fuerza de voluntad porque fumas como una locomotora en cada episodio. Y yo os diré, sí. Y la cosa es que yo me salgo a fumar, bueno, contexto, en la oficina hay un comedor que es muy pequeñito que lo llaman el office. Que dices, un poco pretencioso teniendo en cuenta que es una caja de zapatos con un microondas. Y ahí es donde come la gente. Y yo como en otras partes, porque a mí el office este no me gusta, me parece muy oscuro y cuando ves la luz es luz amarilla. Y digo, es que la gente me va a ir con luz amarilla y dirán, uff, qué fea, ¿no? Porque la luz amarilla hace feo a todo el mundo. Y yo no quiero pasar por ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me voy a comer a otra empresa. O sea, hay una que tiene una terracita, me voy por ahí. Si me pillan, hago así como charla casual y, está bien, da el sol. Pero los cigarros me los hago apoyada fuera en una repisa. Me hago yo el cigarro, miro, estoy delante de un cristal tintado. Entonces me hago yo mi cigarrito, me lo fumo, miro al infinito, miro el móvil, me miro mis cosas de mis TikToks, me meto unas buenas risotadas. Y bueno, el otro día me dio por comer en el office y yo no soy una persona con inteligencia espacial, yo no sé dónde me ubico y de hecho creo que soy la única persona del Estado español a la que le han dicho, no, es que tú te has tirado encima de la porra y realmente es verdad. O sea, en la mayoría de veces no sé dónde me ubico. Y cuando entro ahí, miro con horror y caigo en la cuenta de que literalmente todas las personas que comen en esa oficina me han visto fumar, mirar los TikToks, disociar.
Porque claro, así funcionan los cristales tintados, que están tintados por fuera pero no por dentro. Y nada. Y ahora sé que me han visto y la gente lo sabe y hay un ambiente un poco raro hasta que yo diga la pregunta en plan de, oye, me habéis visto, ¿verdad? Y ya está, esta es mi anécdota. Yo creo que si empiezas a saludarles, bueno, ellos al final te han visto durante bastantes días, entonces empiezas a saludarles como si les conocieras. Y así, No, sí, 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 lo peor es que nos saludamos todos porque somos súper poca gente, pero vaya, tampoco... Es que es como esa especie de violación voluntaria a tu propia privacidad, ¿no? Que dices, es como mi espacio de reflexión, de no sé qué, de desconectar 3 minutos y dices, no, he sido observada, he sido el disfrute de alguien mientras comía. Que no creo porque hay tele, hay el microondas y la tele, pero bueno, la tele sin volumen. En fines. Pues nada, damos por finalizada la sección humana y bueno, explícanos qué es la plataforma Fum pels Aires y dónde surge, porque el caso también tiene tela. pues la plataforma Fumpels Aires nacemos si no me equivoco, en septiembre o así. Y en definitiva es que en la manifestación del 1 de mayo en Valencia este año, en 2022, por si envejece este podcast de que no escuchan otro año, eh, había dos manifestaciones que eran pues así más combativas, una convocada por la Confederación General del Trabajo, por la CGT, y otra que pretendía ser unitaria, que estaba convocada por tres sindicatos, por Intersindical, por COS y por CNT. Y en ambas convocatorias, como suele pasar en esta clase de manifestaciones y en otras tantas, empleamos botes de humo, antorchas de humo que se llaman, y, y esta vez la policía decidió, tanto en la manifestación de la CGT como en la otra, intervenir, requisar los botes de humo e interponer multas a tutiplén. En cada una de las manifestaciones pues se pusieron tres multas, tres a cada una, un total de 6 multas que por la ley Mordaza pues son de un mínimo de 601 euros, porque son multas administrativas graves por utilizar artefactos pirotécnicos supuestamente pues bueno, uso indebido de ellos o no autorizado, cosas así. Y además a dos de nosotros nos pusieron dos multas adicionales por supuesta desobediencia a la autoridad, que luego comentaremos un poco más en detalle. En definitiva, que a 6 asistentes a las manifestaciones del 1 de mayo, por hacer algo que, vamos, no es ilegal, se puede hacer perfectamente, eh, salimos de allí con 8 propuestas de sanción. Y a finales de agosto nos llegaron las multas por un total de 4.800 euros. O sea, 4.800 euros que te llegan cuando, bueno, la mayoría estábamos de vacaciones en agosto, por manifestarte un 1 de mayo, por asistir en particular a manifestaciones con un carácter pues más combativo, más crítico con el gobierno, porque cuando hizo esto asistentes a la manifestación más institucional, a los asistentes del bloque de Podemos, que es el partido, uno de los partidos que está en el gobierno, pues a esos no les cayó ninguna multa. Entonces, estas 8 multas que recibimos, nos pusimos en contacto los distintos afectados, también a través de los sindicatos que habían convocado las distintas manifestaciones y interpusimos los recursos pertinentes. Claro, las 6 multas por el uso de botes de humo no se sostenían por ningún lado, en la medida incluso que inicialmente la policía nos quería multar porque no teníamos autorización. Luego resulta que en la sanción ponía que era porque no respetábamos la distancia de seguridad o algo así. Vamos, que querían simplemente amedrentarnos para no hacer eso, como luego comentaremos que es casi un modus operandi. Y en la primera alegación, el primer recurso, las 6 multas fueron archivadas, que significa que no prosperan, que no hay que pagarlas. Claro, la cosa es distinta con las dos de desobediencia, porque con la ley Mordaza la policía en esta clase de multas de carácter administrativo
tiene lo que se dice presunción de veracidad. Por lo tanto, tanto en el proceso este de recursos administrativos ¿cómo se dice? Y alegaciones y todo esto, hay varios pasos, más o menos en los 4 primeros pasos en los cuales tú haces, pues, que si una alegación, que si un recurso, vale con la declaración del policía diciendo que esto fue como digo que fue, sin necesidad de ninguna prueba. Es decir, tú tienes que demostrar tu inocencia y no tienes ningún tipo de presunción de inocencia. Entonces, esta clase de multas, como luego comentaremos incluso otros casos, son más difíciles de recurrir y son las que actualmente nos enfrentamos, que suman cada una de ellas 600 euros, un total de 1.200 euros. Y además que si te planteas utilizar las herramientas legales que tienes para recurrir, pues hace falta instar a un procurador que tiene un precio, las costas legales iniciales para entrar a trámite judicial también tienen un coste. Estamos estimando que podrían ser fácilmente unos 1.200 euros adicionales. Si al final ganas el juicio, pues no tienes que pagar nada. Pero en el caso de que pierdas el juicio, tienes que pagar los 1.200 iniciales más estos costes que estamos comentando. Entonces, fácilmente puede ascender a 2.400, incluso más. La estimación es que puede llegar hasta 3.000. Es por eso que lanzamos la plataforma de Fumpels Aires, que tiene un nombre pues para relacionarlo con la cuestión de los botes de humo, aunque al final todo el tema de los juicios y todo esto es por una supuesta desobediencia a la autoridad. Y la plataforma tiene 2 objetivos. El primero de ellos es una llamada a la solidaridad para tratar de recabar apoyo económico en el caso de que finalmente tengamos que hacer frente a estas multas y a los costes judiciales, porque la idea es utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para tratar de no pasar por el aro y no financiar esta represión abusiva y arbitraria. Y por otro lado, está el tema de denunciar esta clase de hechos, tratar de explicar al mayor número de personas posible pues cómo actúa la policía y cómo de injusta es su actuación muchas veces y qué intereses defiende con estas actuaciones. Y por eso, estar en un programa como este creo que es muy buena oportunidad. Y en ese sentido, en nuestras redes sociales, en Fumpels Aires, tanto en Instagram como en Twitter, podéis encontrarnos y podéis encontrar, relacionado con el primer objetivo, una cuenta bancaria a la que hacer donaciones. Y aprovecho aquí para dar las gracias a todas las personas que han decidido aportar su granito de arena, porque a día de hoy estamos ya que podríamos pagar la primera multa. Entonces, llevamos un par de meses y creo que es un motivo de alegría esta muestra de solidaridad que poco a poco pues vamos recaudando este dinero, que si al final conseguimos ganar en los juicios, lo donaremos de forma transparente a otras causas represivas. Sí, porque no es que haya pocas de causas represivas. Exacto. Luego entraremos en algunas que hay abiertas que también tela. Entonces, ya sabéis, o sea, si queréis colaborar, podéis entrar en las redes sociales de Fumpels Aires, que están en Twitter e Instagram. Si podéis aportar lo que buenamente podáis, pues lo aportáis. Y si no, pues se agradece mil difusión, retweet, compartir la cuenta, hablar de esto a vuestros amigos y conocidos, porque tristemente, o sea, es lo que hay, es el día a día, la gente lucha, la gente se rebela y entonces el sistema capitalista pues va a actuar en consecuencia. Entonces es un poco el día a día y nunca se sabe cuándo a uno le puede tocar. Pero claro, esto no es motivo de tener miedo, de retirarse de la lucha, sino que cada vez que hay un caso de estos, la respuesta solidaria siempre existe. O sea, hay muchos colectivos, entidades, organizaciones de movimientos de la izquierda revolucionaria
y anticapitalista, que siempre están dispuestos a apoyar, y es muy importante tejer la solidaridad entre todo el mundo, porque si no, las multas ya no es el tema de la pasta que tengas que aflojar, sino el componente que tienen detrás, que después entraremos en todo esto. Pero yo tengo una pregunta sobre el caso, si se puede conocer, y es si alguien sufrió represión por grabar. Vale. Bueno, antes de responder a tu pregunta, por lo que mencionabas de las distintas organizaciones, una cosa que me gustaría comentar es que durante todo este proceso hemos recibido, pues bueno, un apoyo y asesoramiento por parte de dos organizaciones en particular que merece que nombre. Una de ellas es la Organización Comunista Revolución, bueno, tres de los asistentes que fuimos multados asistíamos con su bloque a la manifestación unitaria, y también de la CGT de Valencia. Creo que las dos organizaciones bueno, nos han acompañado en este proceso y en esta iniciativa. Y sí, respondiendo ya a tu pregunta de si alguien sufrió represión grabando, que es lo típico que bueno, se debe hacer para tener alguna clase de prueba, pero conforme la policía identifica que alguien está grabando, enseguida es el motivo de tratar de identificarle, de tratar de que borre el vídeo, de amedrentarle. Y este caso no fue distinto. En particular había un compañero que conforme vio toda la situación empezó a grabar y, y él grababa tratando de mostrarnos, pues bueno, cómo nos estaban identificando de todo esto. Y enseguida conforme le vislumbró a la policía, se acercó a él y le identificó. No sé si le dijeron que borrara los vídeos o no. La cosa es que no los borró. Lo que sí que bueno, le dijeron que si los subía, que iba a ser multado y todo esto. Que luego, hablándolo con el abogado, me he olvidado comentar que también agradecer el apoyo en cuanto a asesoría legal que hemos recibido por parte de Valencia Sense Mordasa. Bueno, comentándolo con el abogado, en principio no te pueden identificar si no estás cometiendo o parece que vas a cometer algún tipo de ilegalidad, y grabar a la policía no es ningún tipo de ilegalidad. Lo que según la ley Mordaza no se puede hacer es eh, hacer públicos vídeos en los cuales se pueden identificar a los policías. Es decir, tú puedes compartirlos eh, si los policías no son identificables, y, y eso de identificarte de forma preventiva por si compartes el vídeo, eso es ilegal, y bueno, eso no impide que la policía lo haga, como fue con el caso de este compañero. También cuando lo digo porque uno de los recursos que quizás es de los más importantes para el tema de casos antirrepresivos es la cuestión de las grabaciones, porque como bien has dicho antes, básicamente la palabra de la policía es la que se toma por verdad, o sea, su verdad es inamovible, ellos no tienen que presentar pruebas, en cambio tú sí que tienes que presentar pruebas. Entonces, la cuestión de todo el material, fotos, audiovisual y todo lo que se pueda recabar es bastante importante. Y solo diré como consejo, no diré más, que hay que ser listos en cómo se recopila este material. Porque es lo primero que van a mirar. Porque muchas veces, y también porque hay una estrategia también a nivel de comunicación, cuando tú te vayas a comunicar con un policía, es normal que ellos vayan a tener una actitud muy amedrentadora, y también que vayan a exagerar, porque ellos dan por sentado que esto es totalmente verdad, porque ahora ya hemos explicado en otros episodios cómo se configura el Estado capitalista y cómo de burocrático es en realidad. Ellos van suponiendo que tú no conoces cuáles son tus derechos como ciudadano en esta sociedad que se basa en la libertad del ciudadano, y todo esto que intentó nacer en la Ilustración y murió en la Comuna de París, y evidentemente nunca, ya lo decía Engels, que la moral burguesa es casi por naturaleza hipócrita.
Entonces es muy importante que conozcáis por encima qué se os puede hacer, y para ello podéis encontrar bastantes manuales, y sobre todo no ceder lo mínimo posible ante la amedrentación, porque la intimidación lo que sirve es para que tú pagues la multa inmediatamente. ¿Y qué significa que tú pagues una multa o borres los vídeos inmediatamente? Significa que tú aceptas de cara al Estado que tú estás cometiendo un delito, cuando tú no estás cometiendo un delito por grabar. Y seguramente la multa... Bueno, también está el tema de las ordenanzas municipales, que esto ya es el show de la represión administrativa, que esto también es muy fuerte. No sé si tendré tiempo a tratarlo, pero también telita. Y también no hay que conocer la ley, no significa que... A ver cómo lo digo esto. A ver, en realidad, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Digamos que la ley no es justa. O sea, la ley sirve para proteger a los representantes del capitalismo, y a los propietarios y a los empresarios, y a todo el campo burgués dentro de la sociedad de clases. O sea, no existe para protegerte a ti. Entonces, ya hablar de justicia desde los márgenes del Estado burgués, el movimiento feminista y muchos otros lo tienen bastante claro. O sea, al final la justicia representa a quien representa. Sí, Vale. relacionado con esto, una cuestión que estás comentando que es muy cierta es ya cómo está hecha la ley de base, y además está la cuestión de cómo se aplica. Incluso las cuestiones formales, que en principio pues todos tenemos igualdad ante la ley y cuestiones así, hay un sesgo muy claro cuando la persona, ya no digo que seas militante revolucionario, sino simplemente que tengas bajos ingresos o que seas un gran capitalista, la forma en que un juez o un policía te va a tratar es completamente distinta. Ya si además tienes la pretensión de poner contra las cuerdas o incluso derribar el Estado porque identificas que es una herramienta de opresión de clase, y ahí ya te puedes imaginar cómo se va a aplicar esa ley, que en principio es para todos igual. O sea, incluso las cuestiones formales es evidente decir que se van a aplicar de una forma muy distinta. Y lo que comentabas, cuando tenemos una interacción con un policía, pues ellos van a actuar de la forma que describes, y por eso es muy útil. Yo todo esto lo he aprendido un poco a las malas, gracias al azar. No ha sido algo muy grave, pero yo antes de esta experiencia pues no sabía nada. Ha sido en base a pues preguntar a abogados que nos han estado asistiendo. Y cuando tienes una interlocución con un policía, lo más útil es estar grabando audio mientras sucede, porque de esa forma no vas a hacer que se ponga nervioso ni que intente hacer algo que te quite el móvil para borrarte lo que estás haciendo, o escalar el conflicto al fin y al cabo, pero sí que vas a poder recabar una serie de información que, dentro de los márgenes estrechos que deja esta clase de luego alegaciones y cuestiones similares, pues tener esta información es útil porque, por ejemplo, si te sancionan o te intentan sancionar por algo sin decirte exactamente el qué es por lo que te están sancionando o por lo que te están deteniendo, eso podría hacer que haya un fallo de forma y que esa sanción no prospere, porque no te lo informaron cuando te estaban poniendo la sanción, cuando es su obligación. O si no te dicen exactamente por qué te detienen, es una detención ilegal y por lo tanto lo que hay después en el proceso podría decaer. Cuando eso no te está pasando a ti y le está pasando a un compañero, ahí sí que, un compañero o compañera, sí que es muy importante tratar de obtener imágenes en vídeo, y normalmente es mejor que no identifiquen que estás grabando, pues llevando el móvil de una forma un tanto discreta. Ahí, pues bueno, dependiendo de la situación, pueden haber dificultades. Muchas veces a las personas que no están siendo detenidas o retenidas para identificarse, lo que sea, las intentan expulsar del lugar. Ahí, pues bueno, hay que intentar estar lo más cerca posible para poder grabar bien. Los audios, con un poco de suerte, quien está siendo identificado pues lo está grabando, y tratar de obtener buenas imágenes para que luego, cuando dan el típico parte de lesiones que no es nada raro,
en el cual dicen, un parte de lesión, el detenido me dio un puñetazo, pues que en el vídeo no aparezca ningún puñetazo, es que es muy raro que nadie dé un puñetazo a un policía porque sabemos lo que nos jugamos y al menos en las circunstancias actuales. Y Claro, pensad que un parte puede ser ir a la farmacia por ibuprofenos, ¿eh? Que estos ibuprofenos igual los compras porque, yo qué sé, porque te duele una rodilla. exacto. Y luego también a nivel de información útil, que hay muchos manuales, hay uno que es particularmente, pues bueno, está escrito de una forma muy sencilla y da incluso pasos a seguir en determinadas circunstancias. Es el manual de Burro Resistiendo. Creo que lo escribió Sol Legal, que es una asociación de abogados de Madrid que ayuda a los movimientos sociales y demás. Burro Resistiendo. Está bastante bien para tener una idea general de cómo van estos procesos y un poco cómo actuar, una guía. Sí, es que todo esto es súper importante conocerlo para ir protegido. Es que, bueno, pases a estar, puedes pasar o no, dependiendo del sitio, en una lista negra y después ser parte de un montaje policial, que ha pasado. Sí, las listas negras que en teoría no existen, pero y ahí te puedes encontrar con que hay un juez que dice, bueno, me da igual lo que estés diciendo, es la coartada que dices que tienes, sino que yo voy a sentenciar que tú sí que estabas ahí. Y eso es lo que ha pasado recientemente con el grupo de Absolución 6 de Zaragoza, que hubo una manifestación antifascista, si no me equivoco, en 2018, una cosa así. Eh, y luego hubo una serie de disturbios en la universidad. La policía dijo que los responsables de los disturbios eran seis personas que no estuvieron ahí, pero que estaban identificadas de antes, estaban identificadas en una manifestación más grande a la que asistieron pues, unas 400 personas. Y aunque hay incluso vídeos que muestran que están en otro sitio a esa hora, el juez les condena a bastantes años, ahora no me acuerdo cuántos eran, pero es un caso que dices, y es muy reciente. Sí, normalmente, yo no me acuerdo tampoco de los años exactos, pero esta es otra. Normalmente suelen inflar a saco las condenas. Porque está esta táctica también como de amedrentar, porque al final el propósito de todo esto es que tú no protestes. Exacto. Es básicamente esto, o sea, porque, a ver, al final, para sostener el capitalismo no se sostiene a base de flores y de consenso social, o sea, esto es mentira, esto es lo que la socialdemocracia se cree y después la socialdemocracia en la práctica saca las tanquetas, pero vaya, que esta idea ilustrada, que es una fantochada de que existe un consenso de clase y que la paz social es un concepto que existe, no lo creáis. Que nadie se lo cree, pero yo por si acaso, que nadie se lo crea. Después pasaremos a hablar del tema de los cuerpos represivos, que también tela. Pero vaya, pensad que algo tan inocente como un bulevar o como una avenida, esto existe porque lo pusieron de moda los franceses, como todo lo peor en esta vida. Todo lo malo de esta vida lo han puesto de moda los franceses y ellos lo pusieron de moda con el plan Haussmann después de todo lo que hubo, la toma del poder en la Comuna de París. Esta figura urbanística y arquitectónica existe para que no se hagan barricadas. Exacto. O sea, algo tan inocente por donde tú paseas ha tenido históricamente un... Ahora no me sale la palabra, bueno, pero ha tenido una función que en el fondo es antirrepresiva, porque tú ya caminas por un espacio que ya está dado y que facilita la represión. Y esto puede ser desde las avenidas o desde plazas que son ratoneras. O sea, la Plaza del Sol es una ratonera humana. Yo cada vez que la gente se manifiesta ahí digo, es que va a terminar mal. Y cada vez termina mal. Y aquí es donde empieza el programa de Urbanismo 2. Que todo esto, los 30 minutos anteriores, era todo una... Era una mentira. Venga, afuera. Empezamos Urbanismo 2. Exacto. Pero bueno, y esto se aplica con el tema de la ley. O sea, ¿cuál es la definición burguesa de ley? A mí me gusta poner un ejemplo que no lo he puesto nunca antes, pero me gusta ponerlo fuera del podcast, que es el ejemplo de la vindicación de los derechos de la mujer que hizo Olympe de Gouges, o de Gouges. Bueno, la tía esta que era campesina y pasó a ser
de las primeras feministas de la historia y le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa porque la burguesía, básicamente. Bueno, pues esta señora que escribió una versión de uno de los primeros corpus de leyes constitucionales burguesas, esta tía decía, porque era una hija de la Ilustración, que la ley, para que fuese legítima, la tenían que escribir todos y todas las ciudadanas en un consenso entre clases armonioso, y que esto era en piedra y que esto se tenía que respetar y que era el máximo ideal de justicia existente. Bueno, nada más escribir eso le cortaron la cabeza. Entonces, pues, el argumento que esta pobre mujer escribió cae por su propio peso, porque evidentemente la justicia no era igual para todos. Véase, pues, esta señora. Pero el discurso ideológico que se sale de ahí, que es que básicamente la ley es un consenso entre clases que es necesario para que la sociedad funcione, al final no deja de ser una de las formas que tiene el Estado capitalista de instaurar el dominio de la propiedad privada y del propio sistema de producción. O sea, tú, si no tienes un garante, un brazo armado, ya sea militar o ya sea burocrático, y en este caso los dos, que garantice la permanencia de este sistema no puede existir. Y después, a partir de ahí, se justifica ideológicamente y filosóficamente, normalmente con el discurso relacionado con la paz entre clases, que ya podemos ver que es literalmente una mentira. Yo este rollo macabeo lo cuento porque sí, como hace tiempo que no hacía ninguna introducción histórica, y digo, mira, voy a introducirla. Y esto, claro, esto va evolucionando, porque tú llegas a la época del monopolio, a la época del imperialismo, que no voy a repetirlo otra vez porque ya hemos hecho todos los capítulos del imperialismo y hemos hecho el de economía política y todo esto, y las leyes en los países imperialistas van evolucionando, pasando de un decálogo de leyes a tener una constitución de 400 páginas, un código civil y 4.000 ordenanzas municipales. Que dices, claro, tú ya no sabes qué es legal y qué no es legal, tú solo sabes que vives y tú haces un poco lo que puedes, y eres como muy muy poco consciente de que todo esto existe. Pero claro, tú si ya rellenar una beca de esa del MEC de educación ya es un día tirado a la basura intentando rellenar la beca, ya te da pistas sobre una de las partes que va a tener la represión, que es una represión burocrática a la que va a ser muy difícil alegar sin asesor legal. Eso ya os lo ha contado Javi, que para recurrir, tela lo que habéis hecho. Sí. O sea, es fuerte. Y luego, en paralelo, la policía y el ejército y tal ya no son... O sea, esto que vaya por delante, o sea, porque a veces hay gente que está un poco desubicada y te dice, hostia, los policías son clase obrera porque son asalariados, y dices, a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si ya Engels, circa siglo XIX, ya te decía que el capitalismo pasa a tener unas fuerzas que ya no es el pueblo o la sociedad civil armada, sino que pasa a tener un cuerpo especializado que está por encima de la sociedad y que se divorcia de cada vez más. Esto no significa que sean obreros desubicados. O sea, significa que literalmente forman parte del campo burgués. Porque ¿por qué reciben un salario esas personas? Porque, no sé, yo recibo un salario pues para fumar delante de todo el mundo, como habéis podido escuchar en la sección humana. Pero ¿por qué reciben un salario estas personas? Yo qué sé. ¿Por qué recibe un salario Javi? Yo qué sé. Será cartero, no sé qué es. Pero vaya, ya me entendéis. Pero pues esta gente lo recibe para reprimir a la clase obrera. Única y exclusivamente. Porque la mayoría de casos de represión injusta es a la clase obrera. O sea, cuando llevas a la burguesía a un tribunal, es que es directamente Jeffrey Epstein. O políticos ya que dices, tipo María Antonia Bunà o Rita Barberá y toda esta gente que es descaradamente corrupta hasta para el sistema capitalista. Estos son los únicos casos. Todo lo demás
represión a la clase obrera, porque al final, ¿quiénes pueden derribar el capitalismo? La clase obrera. O sea, es que al final la política no es tan compleja. O sea, es compleja, pero ya te digo, hay cosas que no cuesta tanto hilarlas. Así que, por favor, vuestro amigo, vuestro padre, vuestro tío, policía, no son aliados y no lo podéis llevar a vuestro campo. Exacto. Y quería comentar. ¿Cuán largo ha sido el proceso de recurrir? Porque estamos hablando de todo el tema de la burocracia. Vale, sí, al final, bueno, sí que tenía un par de cosas que quería decir, pero he tenido aquí un lapsus mental, yo creo que sí, que ha sido golpe. Que bueno, lo que comentabas, de que al fin y al cabo el Estado es burocrático. Vale, ya me acuerdo. Uf, me ha costado, ¿eh? Es Pues que dilo. yo Tú, creo, yo creo que se me ha ido porque al final todos tenemos como no sé, un manchurrón ahí de todo el tema de la pandemia y no salir de casa y todo esto. Y creo que cuando tratas de recordar una experiencia traumática, a veces te pueden pasar esta clase de cosas. Y es ejemplo clarísimo de cómo se aplica la represión de una forma o no se aplica de otra ante la clase obrera y ante la burguesía. Y esto es en la pandemia, cuando el barrio de Salamanca ha salido a la calle, que se pasaron a la torera, eh, porque ahí no se podían hacer manifestaciones, no se podía hacer nada. Había un montón de multas a gente que iba a trabajar, que era un despropósito, y había mucho revuelo por esto, por lo represivo que estaba siendo el gobierno progresista, con muchas comillas, ante la gente que va a trabajar en una situación que era desoladora, porque no separaron los trabajos, aunque no sabíamos cómo era este virus. Y ante el barrio de Salamanca había incluso disturbios con palos de golf rompiendo papeleras, que eso lo haces tú en una manifestación del 1 de mayo y ya no te cae desobediencia, te cae desórdenes públicos, lesiones y todo, ¿vale? Eso si lo iba a hacer yo, me cruje en vivo. Hoy no estoy aquí, ya estoy en el centro de contención terrorista. claro, pensad que la onda expansiva del golpe del palo de golf contra la papelera podría haber provocado que un policía se cayera y se rompiese las dos rodillas. Exacto. Algo así por lo menos. Eh, vale, eso es lo que intentaba recordar y no podía. Y bueno, quería hacer también un comentario respecto al carácter burocrático y represivo, que al final toda la burocracia se respalda en última instancia en el ejercicio de la violencia. Porque cuando, cuando no cumples con algo que tiene una multa administrativa, es que si no la pagas, al final eh, hay casos extremos en los que si tienes muy pocos ingresos y tal, te puedes librar, pero en general te termina yendo a penas de cárcel. Y la pena de cárcel es obligarte a estar en un sitio recluido e intentar escapar de ahí. Es que es la máxima violencia contra ti. Que al final toda la cuestión burocrática está respaldada por el ejercicio de esta violencia legal, porque ellos son los únicos que pueden hacer la violencia legal y sabemos que incluso hacen violencia legal fuera de sus márgenes legales. Y también comentar, bueno, que los 6 de Zaragoza se enfrentan a 7 años de cárcel cada uno, que son 3 por desórdenes públicos, 3 por desobediencia, más 1 de lesiones, cuando no estuvieron ahí, cuando hay vídeos que han publicado que no estaban ahí. O sea, y esta clase de montajes cada cierto tiempo aparecen, y cuando no es un montaje directamente, pues es una desproporción tremenda respecto a lo ocurrido. Y ya respondiendo un poco a la pregunta que habías hecho sobre los pasos a los que nos hemos tenido que enfrentar ante multas que de nuevo han sido administrativas, no eran, porque en el sistema represivo español hay dos niveles, como en la mayoría de países. Uno que es pues administrativo, que en general son penas económicas, y luego está el Código Penal para delitos. Es diferente entre faltas y delitos, y lo nuestro eran faltas graves, pero faltas. E inicialmente, conforme te llega la notificación, tienes 15 días para recurrir. Ellos intentan ahí que trates de pagar cuanto antes. ¿Por qué
o sea, y te ponen facilidades para pagar y para pagar menos. Te hacen un descuento del 50% si en ese momento pagas. ¿Por qué? Porque en el caso de que pagues, ellos, sin necesidad de invertir ningún recurso en demostrar que tú lo estabas haciendo mal, tienen un ingreso extra, que es al final para lo que sirven estas multas también. Y tienes un plazo muy corto también para estas alegaciones, de 15 días. En esos 15 días tienes que, en principio, que recopilar la información que necesitarías para poder demostrar que tú no habías hecho lo que se te imputa y enviarlo conforme pertoque, que hay que enviarlo, hay que saber a qué correo hay que enviarlo, porque en principio la forma de hacerlo es por un burofax, que a día de hoy, ya dime tú qué persona lo utiliza, tienes que irte a un locutorio para hacerlo. Fue bastante complejo incluso saber dónde enviarlo. Gracias a que teníamos una asesoría legal por parte de Valencianes en Mordasa, lo tuvimos un poco más orientado. Y ellos los que nos comentaron, que es una cosa que si no tienes algún apoyo o escuchas este podcast no sabes, es que en primera instancia no vale la pena tratar de dar argumentos de por qué tú no estabas ahí. ¿Por qué no hacerlo? ¿Y cuándo hacerlo? Porque en el proceso de recurrir hay, como comentábamos, unos 4 pasos iniciales antes de llegar a algún sitio donde realmente hay alguna posibilidad de que te escuchen con cierta objetividad. El proceso, cuando recibes una multa, es el siguiente. Tienes 15 días en el cual tienes el pronto pago del descuento del 50%, y en esos días también tienes para poder hacer las primeras alegaciones, ¿vale? Conforme hace las primeras alegaciones, esas alegaciones va a llegar a el juez de más bajo rango, que es el juez de instrucción. Los jueces de instrucción normalmente vienen de ascender siendo policías. Por lo tanto, se conocen a los cuerpos que te han puesto la multa, se hablan entre ellos y normalmente toman muy en cuenta esta presunción de veracidad que comentábamos. Por lo tanto, lo que digas o dejes de decir, incluso si tienes razón, como ellos son los mismos que aprueban la sentencia, como que los mismos que aprueban la sanción que evalúan la sentencia en base a los hechos, es muy poco probable que los argumentos que des valgan para que archive el caso. Conforme has hecho las primeras alegaciones, te responde y hay un periodo de segundas alegaciones, que se repite el mismo proceso al mismo juez de instrucción. Conforme vuelve a responder de este segundo paso, hay un tercer paso, que se llama recurso a la alzada, que es al mismo juez. Conforme te lo devuelve, hay otro recurso que se llama el recurso de reposición. O sea, todo esto tienes que ir pasando para llegar finalmente a algún lugar donde es posible que te escuchen con cierta objetividad, que es al juez que está justo por encima de él, que creo que es el juez provincial. Para eso iniciamos lo que se llama ya no el proceso administrativo, que es el que hemos descrito con estos 4 pasos, sino el proceso contencioso administrativo, que eso sí que tiene cierto coste, aunque es poco, y ahí sí que tiene cierto sentido tratar de argumentar. Si hay algún lugar donde vale la pena argumentar, es ahí. Nosotros estamos ahora a expensas de que nos responda al recurso de alzada, y eso que ha pasado pues desde mayo, ya ha llovido, y aún no hemos llegado al contencioso administrativo. Por lo tanto, las alegaciones y recursos que han presentado nuestros abogados era básicamente negar los hechos que describe la policía y decir que somos inocentes. En base a eso, es dejar un poco que pase el tiempo y que se cumplan estos pasos. También si hay un poco de suerte, se pueden pasar ellos de los plazos, que para esto que es una falta grave es 1 año. Nosotros parece que no vamos a tener esta suerte porque el proceso se inició en septiembre, pero si fuera una falta leve, el tiempo máximo son 6 meses. Vale la pena intentarlo también para si ellos mismos se ven saturados, porque podría suceder, por ejemplo, de que hay muchos multados en la situación de la pandemia, por ejemplo, y que no les dé tiempo a responder a todas, como pasó,
y que simplemente se archiven porque incumplan sus propios plazos, porque no son capaces de gestionar este volumen de alegaciones. Entonces, esto es muy complejo, espero haberlo explicado con un poco de claridad para que los oyentes pues se hagan un mapa mental. Como primera toma de contacto, súper bien, porque muchas veces, claro, al final el pronto pago es una forma de amedrentar y hacer presión. Y también quería aprovechar para preguntar, porque Fum pels Aires también tiene bastante discurso político, es bastante cañero con la socialdemocracia, y quería preguntaros un poco cuál es el objetivo político a la hora de a la hora de recurrir y hacer todo este proceso. Vale. Sí, como comentaba inicialmente, nacíamos con un doble propósito, con el propósito de bueno, que si al final perdemos todo el tema de los recursos, pues que no todo el golpe recaiga sobre nosotros, que nos puede amedrentar para seguir y tal, eh, sino que hacer extensiva la solidaridad, porque es la única herramienta que tenemos a clase trabajadora para poder defendernos un poco ante estos golpes y la cuestión de no centrarnos solo en este primer objetivo, sino que tener un segundo objetivo de más o menos el mismo nivel, de tratar de, de generar conocimiento colectivo y que todo el mundo que podamos alcanzar aprenda de esta experiencia, no solo digamos, concreta de cómo relacionarte con la policía o qué pasos hay, sino también eh, una perspectiva política de por qué luchar, es porque al fin y al cabo cuando recibimos un golpe represivo, sea más pequeño como en nuestro caso, sea más grande como los de Zaragoza o los antifascistas de Pego o, o el caso de la Suiza en Gijón de CNT, que son casos mucho más graves, que igual luego comentamos, o si no, que animo a los oyentes a buscarlos porque dan escalofríos. Ante todos estos son claros ejemplos, y esto pasa en los casos represivos más pequeños como el nuestro, como en los más grandes, de tratar de meternos miedo, de desmovilizarnos y de controlar a quien puede al final suponer cierta amenaza o una amenaza a su status quo, a las ganancias de los grandes capitalistas y esta paz social, que es una paz social armada. Entonces, nosotros consideramos que la socialdemocracia simplemente es un engranaje más en el sistema capitalista, lo que aspira o lo que hace, como ahora que la tenemos en el gobierno, es simplemente pintar de rosa las políticas a favor de los capitalistas y incluso vemos que se atreven a llevar adelante políticas que si las hiciera pues la derecha, es decir, un gobierno más abiertamente procapitalista, un gobierno liberal conservador, no dudaría la gente en lanzarse a la calle, como vimos con la reforma del Código Penal, como hemos visto con organizar una cumbre de la OTAN y aumentar el presupuesto militar y policial, desregular el mercado de la luz, que tenemos unas facturas de la luz tremendas y así hay mil ejemplos. Entonces, no debemos perder de vista quienes están permitiendo que la ley Mordaza, que facilita muchísimo la actuación brutal de la policía, pues, eh, está en el gobierno. Y por otro lado, también una cuestión que es fundamental es, a día de hoy, en general, le sale muy rentable esta clase de represión administrativa, porque con la desinformación general, con el miedo que te inculcan y con el mecanismo del pronto pago que te reducen a un 50% sin expectativas de tú poder tener las herramientas para recurrir efectivamente, ellos básicamente con ponerte una multa o con ponerte una sanción saben que tienen un ingreso extra asegurado, que eso al final es engrasar sus engranajes. Sin embargo, utilizar todas estas herramientas, como digo, por limitadas que sean, por complejas que sean, para dar esta batalla legal, significa que no les estamos regalando este dinero. Significa que tiene un coste también para ellos esta arbitrariedad, aunque no sea un coste eh,
pues bueno, que sea sumamente elevado, sí que a más hagan ellos, más costes van a tener que enfrentar y esto es al fin y al cabo tratar de contrarrestar esta represión que hacen, que tenga un coste que no les salga gratis y de esa forma no engrasar esta maquinaria. A escala más grandes, un poco la filosofía de los movimientos de resistencia pacífica se basaba en desgastar el Estado en base a esta clase de acciones bueno, para ciertas mejoras concretas o ciertas reformas, pues sí que tiene un impacto. Entonces, es tener en cuenta estas experiencias y también dar esa lucha, porque hay que luchar en el ámbito directo, pero no debemos abandonar estos ámbitos, digamos, secundarios que pueden sumar a, a hacer frente al Estado. Es que realmente es fuerte que el pronto pago sea una comisión, ¿eh? Como si fuesen ahí, yo que sé, comerciales de pintalabios. O sea, es una cosa que... Mira mira, desde el podcast llevo que 60 capítulos cagándome en el capitalismo, pero siempre hay pequeñas cosas que dices, mira, me ha sorprendido. No creía que podría caer tan bajo, pero sí ha caído. Hablando de todo esto, también quería sacar también el tema de la ley Mordaza y el tema de Podemos, PCE y tal, como socios del gobierno y partidos que son abiertamente reformistas y que pues en su tiempo estaban todo el día ley Mordaza para arriba, ley Mordaza para abajo, evidentemente no la han derogado. Efectivamente. O sea, la ley Mordaza, si se deroga, no va a ser por la migaja que te llegue de un reformista en el gobierno, que en el caso nuestro no nos ha llegado ni la más mísera migaja de pan. Bueno, sí, la despenalización de los piquetes, pero bueno, ha durado poco porque en la legalidad burguesa se cambia un supuesto delito por otro supuesto delito. Bueno, si nos escuchan, como nos escuchan oyentes de fuera de España, la ley Mordaza básicamente es una ley represiva que, entre otras cosas, prohíbe las reuniones de más de 20 personas, asegura la veracidad directa del discurso de la policía, les regula bastante el uso de dispositivos móviles, de grabar y tal, y una serie de artículos que dificultan bastante el ejercicio de la protesta. Entonces, la única manera que hay de derogar esta ley sería básicamente bajo la organización y la presión social de la clase obrera junto a las clases populares para derogarla, que esto sería una ventaja considerable a la hora de protestar, pero no hay que confiar en la legalidad burguesa, porque al final las reformas se la lleva el viento. Porque de hecho, ahora la nueva reforma ha sido cambiar, o sea, quitar el delito de secesión por el... Sedición, Estaba a sedición, punto de decir sedición. sedición, sí. Es que iba a decir, estaba a punto de decir sucesión, que es aún peor. Han cambiado este delito por un endurecimiento del de desórdenes públicos, donde básicamente es punible la propia conspiración de ocupar un espacio. O sea, el hecho de que tú estés hablando de yo qué sé, montar un CSO o lo que sea, ya es directamente punible. Claro, esto responde también a las nuevas necesidades de los propios aparatos represivos burgueses ante la oleada de otros movimientos como el de la vivienda, aunque no son los únicos que realizan ocupaciones, ya que se puede hacer este tipo de acción en diversos espacios, pero al final, o sea, corresponde a una necesidad de recrudecer todo el aparato represivo y de poner la maquinaria en marcha, porque de la misma manera que nosotros no paramos, ellos tampoco. Y bueno, quería aprovechar también para explicar otros casos, para extender también la solidaridad y que los busquéis y que pues le busquéis en redes, en sus plataformas o tal, para también... Si te parece,
si te parece, antes de comentar otros casos, que me parece muy buena iniciativa, quería hacer un par de comentarios sobre lo que has dicho de la reforma del Código Penal. Comenta. Bueno, sobre la reforma del Código Penal, también es particularmente grave que hasta el día de hoy estaba el delito de delito de desórdenes, que llegaba a los 3 años, pero es que ahora lo pueden extender hasta 6 años de cárcel. Y esa sería la modalidad agravada del delito de desórdenes, y es en base a algo que es muy subjetivo y que es muy fácil que se dé de forma muy injustificada por parte de la policía, que es el criterio de la intimidación. Es decir, que si el movimiento social o el grupo de personas de turno intimida, eso ya te pone no hasta un tope de 3 años de prisión, sino de 3 a 6 años de prisión. O sea, estamos hablando de que lo que antes, pues, es fácil que se te quedase en un año o algo así, y si no tienes antecedentes, las penas en España de menos de 2 años, no entras en prisión. En este caso entrarías, y creo que es la cosa más peligrosa de esta reforma del Código Penal, porque va a suponer que actividades de protesta pacífica, que es tomar un ayuntamiento o algo así a forma de protesta, que eso también se considera ocupar, pueda pasar a ser penado con cárcel a la que vas, entre 3 y 6 años. Y todo esto, junto con la derogación de la ley Mordaza, en mi opinión, no... O sea, obviamente solo puede ser conseguido en base a presión popular, porque hemos visto que estos gobiernos reformistas pues cada vez son menos reformistas, cada vez aspiran más a gestionar y ya está, son gestionistas. La cuestión aquí también está en una reclamación democrática, no solo de derogar la ley Mordaza, sino de exigir un control por parte de la ciudadanía a los policías, que sabemos que va a tener muchas limitaciones, pero es que a día de hoy campan a sus anchas, cometen las agresiones a la gente que les dé absolutamente la gana. Y esta mañana estaba viendo una noticia que 2 personas al salir de una discoteca, 2 mujeres, habían sido brutalmente agredidas por policías, porque les habían dicho váyanse de aquí, y dicen no, somos trabajadoras, vamos a cerrar el sitio. Y dice no, se tienen que ir, y dice ve a las otras personas que están borrachas, no sé cuánto, no nos molestes a nosotras, y les han metido una paliza. Es que en Madrid hay una noticia del Salto, dices, pero... Y claro, no saben qué policía es, iba con pasamontañas, no llevan la placa, que me hierve la sangre. Sí, bueno, y también pasó en Carrús que a un chico por no sé si era un delito menor de yo qué sé, de trapicheo o algo así, básicamente lo cogieron y le dieron una brutal paliza de tipo de rodilla en la cabeza contra el suelo, que podrían haberlo, vamos, que podría haber terminado muy mal. Y evidentemente esto no es una actuación desproporcionada o sea, es una actuación súper desproporcionada. Es que en general para todo, o sea, ya me dirás tú, y es que precisamente en los barrios pues muy muy pauperizados, muy muy pobres, la policía directamente es que entra ahí, y cada redada da miedo, o sea, es básicamente una fuerza muy muy militarizada, que ya no es que esté la gente, yo que sé, protestando o lo que sea, es que es casi un poco como una ocupación, es que da... Luego los medios de comunicación solo se hacen eco cuando hay una respuesta de la gente que echa a la policía y las echa patadas, porque están hartos de que básicamente les traten de una forma brutal. Es que es una brutalidad que no tiene nombre y es el pan de cada día. Bueno, parafraseando la cita de Marx, cuando llegue nuestro turno no pondremos excusas para el terror. Sigo con los casos, claro, una parafrasea que nunca se sabe. Bueno,
Hay unos cuantos, o sea, hace poco hubo también un caso represivo que también fue bastante muy bestia a nivel de represión y de brutalidad policial, que fue el caso del desahucio de Malilla. Este creo que fue muy sonado, que durante un desahucio a una familia también en situación y en condiciones de pobreza, básicamente la policía agredió y detuvo a varios manifestantes que estaban pues precisamente intentando impedir el desahucio de esta familia. Y también hubo actitudes de identificaciones y varias cosas a personas que estaban grabando, que esta es otra. No me acuerdo exactamente si hubo alguien encausado por grabar, Sí, pero yo estuve allí y bueno, la familia vulnerable es que además es una familia de refugiados, o sea, no tienen ninguna clase de vergüenza. Unas personas que hace 2 meses llegaron al país, que en principio deberían estar bajo cierta tutela del Estado, hacer es... vas a escuchar, se escucha a mi madre de fondo llamando a los Sí, sí, gatos. sí, sí. Un momento, voy a... Que estic gravant, En fin, ya, pero bueno, es aliada de mi madre. Bueno, y sobre... Un día la invitaré al podcast, le tengo que invitar porque tiene batallitas súper Me interesantes. parece una iniciativa muy buena. Lo que comentaba sobre el caso, a uno de los 3 detenidos, de hecho, la policía le derribó contra el suelo y le reventó un diente del ostión que le metieron. Luego se enfrentan estos detenidos a supuestas lesiones hacia la policía cuando no dieron ni un solo golpe. Es que es brutal. Y dentro de las identificaciones a la gente que estaba grabando, identificaron y multaron a la presentadora de la televisión de aquí autonómica, de Apunt. La multa que tengo yo de desobediencia grave, porque en ese momento no tenía el DNI y se identificó con el carnet de periodista y con el carnet de coche o algo así. Y bueno, les echaron del sitio donde estaba sucediendo, que no podían estar ahí, y les echaron. Y ese es el grado de arbitrariedad y de abuso policial que incluso a los periodistas en algo como es un desahucio les echan impunemente, les multan y bueno, y te dan panchos. Claro, es que pensad que era periodista de Apunt, que no era periodista de yo qué sé, teleanarquista revolucionaria Radio Libre. Sí, Es que estamos hablando de multas a una presentadora de una tele autonómica. Y bueno, esto también en Barcelona hubo muchísimos casos de agresiones y multas también a periodistas, ¿eh? O sea, esto también es una constante, porque al final no deja de ser gente que graba, informa y todo esto. sí, a menos que sean de tierra hostil o de algún tipo de intereconomía, que son televisiones de extrema derecha, que pues bueno, digamos que la policía igual se puede fiar de ellos diciendo, bueno, van a mostrar solo lo que queremos ver, de que somos los héroes. El resto, bueno, los tratan también como criminales a la mínima. Y bueno, también, o sea, yo quiero extenderme un poco, ni que sean 10 minutos, en el caso de Suiza, porque pone los pelos de punta. O sea, es un caso, o sea, si me equivoco, corrígeme, porque yo tengo muy mala memoria, tengo mala memoria en general para los detalles, entonces pues yo qué sé. Dale, dale. Esto es un caso de represión sindical. Bueno, antes de hablar del caso, voy a hablar un poco del juez, el juez que dictó sentencia a las trabajadoras de Suiza, que eran trabajadoras y afiliadas a la CNT. Y el mismo juez que dictó la sentencia, porque hemos hablado poco de los jueces, que también dan para hablar, porque juez no es sinónimo de justicia. Fue el mismo que dictó la sentencia a los sindicalistas Cándido y Morara, que fueron los sindicalistas presos por la revuelta de Naval Gijón. Sí. Que lo digo siempre mal el nombre de esa ciudad, pero bueno, ¿verdad? Es que, en fin, que dictaba una sentencia brutal a estos que eran líderes sindicales y consiguieron salir más pronto que tarde de la cárcel gracias
a toda la revuelta que hubo en la ciudad para conseguir su liberación. Pero si no hubiese sido por eso, hubiesen estado mucho tiempo en la cárcel. Además, la detención de estos dos sindicalistas fue básicamente muy humillante. Esto suele ser un modus operandi cuando se detiene a sindicalistas destacados. O también pasa también con activistas bastante reconocidos y tal, que una vez fueron identificados no los detuvieron en la manifestación, no los detuvieron, yo qué sé, haciendo alguna actividad política, sino que fueron a buscarlos a su casa y los detuvieron delante de toda su familia y delante de todos los vecinos como si fueran ellos Pablo Escobar. Que eso también hace bastante este trato como si estuviesen deteniendo a la peor persona del mundo, a un asesino en serie o algo así, que esto es un trato súper denigrante que tiene como objetivo la humillación y la desmoralización de estas personas, pero ellos no se desmoralizaron y fueron realmente un ejemplo de saber estar y de todo. Dicen que Y esto lo... hay una película que se llama Los lunes al sol, que bueno, Sí. en principio está un poco inspirada en lo de Naval Gijón y bueno, el juez que comentas, pues bueno, se ve que tiene ahí un retrato bastante fiel, ¿no? Eso comentaba Sergio de CNT, que estuvo en un programa con él. Es que el tema de los jueces básicamente son altos cargos de la justicia burguesa, que no es que están divorciados de la sociedad, porque básicamente requieren unos requisitos que son muy de élite. O sea, yo no llegaría a jueza. O sea, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, y en el caso de España hay un nivel de corporativismo muy grande, en el sentido de que hay veces que te encuentras familias enteras de jueces, ¿sabes? Que también Esto es pesa de mucho casa. la tradición familiar, y muchas veces muchos jueces que eran reaccionarios del tardofranquismo, que dictaron sentencias muy duras y que incluso cerraron los ojos o aprobaron torturas y cosas de este estilo. Yo no diré nombres, no sea cosa que me pase como el expediente M y al día siguiente ya no esté por aquí, que hay que grabar más episodios, pero ya podéis imaginar a quiénes me estoy refiriendo. Pero vaya, que al final es una capa que está separadísima de la sociedad civil, que tiende a tener actitudes muy reaccionarias. O sea, son capas muy escleróticas, y ya los movimientos sociales tienen bastante razón cuando se refiere a los jueces naftalina o los jueces patriarcales, casi en el sentido académico de la palabra, que también forman parte de todo este entramado represivo del sistema capitalista. Y bueno, con el caso de Suiza, que he hecho dos contextos. Básicamente Suiza era una pastelería en la que varias trabajadoras protestaron por las condiciones pues básicamente inhumanas de trabajo que allí se daban. Estas trabajadoras, además de otras cuestiones que no me acuerdo exactamente en qué grado estaban, pero sí que hubo también unas acusaciones de acoso sexual por parte de una ex trabajadora. Entonces todo este conflicto estalló y se hizo algo tan fuerte y desproporcionado como protestar delante de la pastelería. Sí. ¿Qué pasó? Que el propietario dijo, vale, han hecho que quiebre la pastelería. Y el juez le dio la razón y dictaminó que había quebrado la pastelería por culpa suya, y que habían pasado de los piquetes legalmente permitidos a la intimidación. Que dices, bueno, esto ¿cómo lo determinas? Y a las detenidas identificadas de estos piquetes también les piden años de cárcel. Creo que eran 3. Sí. No me acuerdo 3 años y medio. exactamente cuántos. 3,5, sí. 3,5, sí. Por ahí pues no iba yo desencaminada. Entonces, esto es un ejemplo brutalísimo de represión sindical, y que además lo del tema de la pastelería, en varias entrevistas y varios medios ya han hecho investigaciones y pesquisas, y han visto que ya hacía un año que la pastelería se iba a traspasar. Entonces estas chicas no tienen la culpa de que la pastelería haya quebrado. Exacto. Y si quiebra,
Y si hubiese quebrado por eso, vamos, hago un aplauso, hago una ovación, que ya la hago de por sí, pero si encima quiebra por esto, vamos. Lo fundamental que has dicho es cierto. Por comentar algunos detalles, porque, bueno, cuando toca un juez así como el Lino Rubio, es que la justicia se va a combar a favor del empresario totalmente. Y es que, bueno, conforme la trabajadora, creo que la trabajadora en ese momento denunció por acoso sexual, lo que respondió el empresario es con una denuncia por injurias o una cosa así. ¿Qué pasa? Que no, ninguna de las dos prosperó. La denuncia de la trabajadora luego trató de responderse con una denuncia por denuncia falsa, pero tampoco se pudo demostrar. Y lo que pasó es que inicialmente no lo estaba instruyendo el juez pues bueno, tan antiobrero y tan represor que tiene un historial detrás de sí bastante negro, sino otro. Creo que está en el tribunal número 5 y quien lo instruía inicialmente era el del número 4. Lo que pasa es que se ve que el empresario tenía contactos con la fiscalía y la fiscalía solicitó Esto es muy fuerte. reabrir el caso al número 5, es decir, vale, vamos a llevarlo al juez que a mí me interesa. Y ahí es cuando reabrieron todo esto. Este empresario, junto con otros, trató de ilegalizar la CNT, ¿vale? La denunciaron por asociación ilícita de extorsión. Claro, la CNT obviamente no hace eso, es un sindicato y simplemente los otros empresarios pues tenían a gente contratada en negro a la que debía horas extra, cosas así, y habían perdido juicios por eso, porque, joder, si tienes gente sin contrato, pues obviamente cualquier juez pues te va a tocar pagar lo que debería ya con la ley que tenemos, que ya es bastante favorable a la explotación capitalista. Claro, a todo esto, con el juez que comentamos, lo que sí que dictaminó sentencia es para 5 creo que al principio eran 8, pero bueno, al final se quedaron 6 piqueteros, lo de la coacción, 3 años y medio a cada uno. De las 6, hay una que es pues la que denunció inicialmente por acoso sexual. Y no solo eso, no solo las penas de cárcel, sino que además hay una multa de 150.000 euros. 150.000 euros cuando en principio no hay injurias, que en principio es lo que debería compensarse con dinero. Y se ha demostrado que la empresa no cerró por eso, ya querían cerrarla de hace tiempo. Que ahora está cerrada. Porque si no, ojalá que ardiera, la verdad. Entonces, ahora mismo están condenadas a 150.000 euros de multa y 3 años y medio de cárcel por básicamente hacer concentraciones en la puerta de la pastelería, porque se considera coacción según este juez. O sea, es brutal. O sea, empiezas denunciando acoso sexual y terminas en la cárcel. Ese es el panorama. Tú y el resto de sindicalistas que te acompañan. Es que además también es que todo el procedimiento de que las identificaron en la manifestación y después también creo que les llegó todo esto a su casa, tal. O sea, es que siguen un patrón en concreto con la gente que está en sindicatos o que está en otras formas de movimiento obrero que es que es el patrón yo de verdad extrapolado que tendrán ya esquematizado de la lucha antiterrorista, pues aplicada a todas estas luchas que son económicas, legales, por al final que no te acosen en tu puesto de trabajo, porque te paguen las horas extra, es decir, porque se aplique básicamente la ley. Ahí te van, si lo haces de forma organizada, que es la única fuerza que tenemos como clase trabajadora, la respuesta del Estado es esta. La respuesta es prisión, multas, que te criminalicen directamente. efectivamente. Y bueno, también pues lo mismo, o sea, buscad el caso y intentemos pues
pues eso, aumentar la solidaridad con todo esto. Y también está el de los jóvenes de Pego, que hay una concentración, creo que dentro de 2 días. Sí, sí, es dentro de 2 días porque ya tienen fecha para el juicio. Sí, día 2, que esto también fue un caso que también es bastante trambólico, pero en realidad, ¿cuál de ellos, no? En el que básicamente vino un grupo de Apego, que es un pueblo, vino un grupo de nazis, básicamente, que empezó a desfilar Sí. por la ciudad, haciendo cosas de nazis, la policía, pues del chill, Nazis del nivel que llevaban insignias de esvásticas, que era alguno tenía tatuado de forma visible a Adolf Hitler, decían Heil Hitler, y barbaridades del estilo. Yo vi el vídeo en su momento, pero no me acuerdo. Pero barbaridades, pues eso, racistas y asquerosas que os podéis imaginar. Lo podéis buscar. y básicamente los vecinos respondieron justamente, pues convocando una concentración espontánea y les consiguieron echar y tuvieron que salir escoltados por la policía, lloriqueando, tal y cual. Porque todos los vecinos se organizaron y montaron una concentración como justamente toca y les echaron. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí hubo pues lo típico, identificaciones, tal. Esto si te parece lo cuento yo porque recientemente Sí, escuchaba a Guillem, uno de los encausados que lo contaba. Bueno, en ese momento no hubo identificaciones a los vecinos y a los antifascistas de Pego, pero sí que uno de los guardias civiles, al final es un pueblo de 10.000 habitantes, todo el mundo se conoce, uno de los guardias civiles, porque principalmente fue la Guardia Civil quien articuló el operativo de defensa de los nazis estos, para que pudieran salir de una pieza. La Guardia Civil le dijo a uno de ellos, oye, mañana pásate por comisaría y hablamos, ¿vale? Y ese chaval se presentó en comisaría al día siguiente, pues no sé qué tendría en mente, pero él se debía pensar que era pues para testificar de el enaltecimiento del nazismo que deberían estar haciendo esta gente, o vete todo a saber, ¿vale? Porque ahí se le conoce todo el mundo. La cosa es que lo meten al claro, calabozo. a ver, también es normal, ¿eh? ¿Cómo? O ¿Cómo? sea, ¿Cómo? que digo que la reacción del chaval o sea, es normal porque tú ves todo esto de gente gritando con Hitler tatuado y todo esto y tú evidentemente debes pensar que es para decirlo de los nazis. Claro, sí, yo también pienso que es así. Quiero decir que, yo qué sé, además es un pueblo que conoces a esa persona, igual te fías, no sé. La cosa es que va y pum, lo meten al calabozo, ¿vale? Y en el plazo de 48 horas empiezan a detener en total 15 jóvenes que estaban organizados pues en la plataforma antifascista de allí, si no me equivoco. Y también en ese plazo la Guardia Civil saca una nota de prensa denunciando que en los altercados públicos que hubo pues cuando vinieron estos nazis, que era pues por un partido de fútbol o no sé qué, pues que habían sufrido un montón de lesiones y todo esto. En base a eso actúa, si no me equivoco, la Fiscalía y a día de hoy, en total para los 15 les piden como 100 años de cárcel en total. O sea, es una brutalidad entre pues, varios, varios delitos, pues desórdenes y lesiones y similares. Y al que es menor, creo que le piden como 8.000 euros. Lo busco para hasta 9 años. Al que más le piden son 9 años de cárcel porque tienes a nazis diciendo cosas de nazis que son, o sea, son horribles en la puerta de tu casa y les dices que se vayan. Le piden hasta 9 años, el resto, si no me equivoco, le piden 7 y un montón de dinero al menor. En total a 15 personas. Es que es una brutalidad de cómo se defiende a la extrema derecha sin ninguna clase de pudor. Al final son útiles para Es ellos. que, aparte de la cárcel, los 8.000 euros al menor, que igual ni le ha salido la barba entera ni ha cotizado, ¿eh? Sí. Es que... Y a ver, nosotros esto lo contamos no para que cojáis miedo y decidáis que no queréis manifestaros y no queréis luchar y tal, sino precisamente todo lo contrario. O sea, que a poco que empecéis a moveros y hacéis cosas y hacer cosas,
cosas como esta, cosas tan justas como echar a unos nazis o cosas tan justas como denunciar el acoso sexual en el trabajo, es que ya que seáis personas mínimamente concienciadas y ya os empecéis a mover, es que estas cosas os las vais a encontrar. Y el mensaje es que no vayáis a vuestra casa, sino que detrás de todos estos casos, esta gente no se afronta a ello sola. O sea, esta gente tiene un respaldo popular importante y desde varios colectivos que existen se teje la solidaridad y se promueve también la ayuda legal. O sea, porque esto es precisamente lo que quiere la burguesía y los gestores del capitalismo. Lo que quieren es que os amedrentéis, que protestéis lo más pacíficamente dentro de los cada vez más estrechos márgenes legales burgueses, porque después os tiran de ordenanza, y tirar un cubo de basura al suelo ya es motivo de multa e igual de desorden público, a saber ya. Y que lo que pasa normalmente no es ya ni siquiera que estés haciendo algo ilegal, sino que la policía va a decir que lo estás haciendo. O sea, aunque sea una manifestación completamente cívica, pacífica, siguiendo todas las ordenanzas municipales que te dicen cómo tienes que sacarte un moco, ahí también. Claro, porque al final, o sea, ya si en la pandemia el Estado ponía drones para vigilar que la gente no hiciese botellón, para algo tan mira, una cosa que es ilegal, pero que la gente hace igual, le da un bolazo al Estado, haces un botellón en una playa donde no hay nadie en pandemia y ya delincuencia máxima. Entonces, de la ley burguesa no se puede esperar absolutamente nada, y no solo contamos con nuestra fuerza, sino que precisamente son nuestras fuerzas las que son importantes para ganar y terminar con el sistema capitalista. Y eso, yo mi frase se resume en be gay, do crime, básicamente. Pero bueno, no hace falta que seáis gays, pero vale, ya supongo que entendéis la referencia. Sí. Y nada, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Si Javi quiere decir algunas palabras. Relacionado con lo que estabas comentando de que o con todo. Al fin y al cabo, para destruir el capitalismo va a hacer falta la acción colectiva, y esa acción colectiva se debe construir al día a día y va a ser una construcción progresiva. Y está claro que vivimos unos tiempos en los cuales, pues diría que principalmente debido a la desorganización y el bajo nivel de conciencia política que tenemos como clase, la represión puede campar a sus anchas, y encima les interesa apretarnos cuanto más pueden, porque tenemos una crisis económica prácticamente endémica. Yo, no sé, siempre he vivido en crisis desde 2008. Siempre hay problemas económicos. Entonces, es en base a, quizás primero, reclamando poder hacer lo que supuestamente es legal, y luego expandiendo ese horizonte, exigiendo, se puede articular de muchas formas, pero desde exigir, oye, que te paguen las horas extra, de que no haya acoso sexual en tu puesto de trabajo, que eso únicamente se va a conseguir mediante la acción colectiva y sindical en los puestos de trabajo. Tratar de exigir pues un control más o menos democrático de las fuerzas policiales, que no cambien a sus anchas, y eso solo se consigue mediante presión popular y mediante autoorganización de los distintos colectivos para poder hacer frente conjuntamente a estas arbitrariedades y dar una respuesta. Todo esto creo que son los pasos que hay que seguir para poder construir esta herramienta colectiva y destruir el capitalismo. Y es, primero, que no puedan actuar impunemente y que tengan una respuesta popular. Y luego, incluso, aquellas leyes injustas, que son muchas de ellas, tener la capacidad de poder pasar por encima sin... Bueno, siempre vamos a tener que pagar un precio, pero pagando un precio que valga la pena pasarlas por encima, porque colectivamente seamos más fuertes que aquellos que y nos imponen estas leyes mediante la violencia. Así que lo que decía Lucía, be gay, do crime. Sí, o sea, y recordad no hacerle caso a vuestro tío reformista o al reformista de turno que veáis en la tele. Como ya decía Lenin, los derechos democráticos sirven tácticamente para conseguir ampliar la actividad revolucionaria y de los movimientos sociales, y también como herramienta
para que la clase obrera se entrene en la lucha y ver cómo a través de esta lucha que el capitalismo no es reformable, sino que al final lo que nosotros pedimos mucho más de lo que el capitalismo puede y está dispuesto a dar. Entonces, pues ya en otro capítulo hablaremos cómo tiene que ser la revolución, pero no será precisamente con guante de seda. Entonces, pues ahí lo dejo. Si no vuelvo a grabar un podcast, pues eso, ya montaré yo mi plataforma. Ya sabemos por qué es, porque esto ha empezado con la silla que me han desmontado para que me descalabre y a saber cómo termina después de todo lo que hemos dicho y con tu declaración de intenciones, que encima has sacado una cita y la has usado, que saca las citas para usarla. Claro, y la he usado, ¿eh? La cita ha sido usada. Y nada, muchas gracias, Javi, por venir aquí a contar tu experiencia y a explicar un poco de qué va esta plataforma. Que recuerdo, arroba fumpelsaires. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, un saludo y que os vaya bien las protestas. Adiós.